¿Cómo se gana una elección cuando la gente ya no se cree a los políticos? Pues hoy vamos a meternos de lleno a analizar una estrategia de comunicación política muy particular, una que fue diseñada precisamente para combatir el escepticismo más absoluto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el problemón de base, un distrito completamente desencantado. Luego veremos la solución que se puso sobre la mesa con esa prueba de concepto en Penco y cómo de ahí nació la idea de El Hacedor. Veremos cómo se aplicó todo esto a nivel superlocal. Y para terminar nos haremos la gran pregunta. ¿Estamos viendo nacer una nueva forma de hacer campañas? A ver, para entender la solución, primero hay que entender el problema. Y el problema era gordo. Nos vamos al Distrito 20, un lugar donde había un abismo, pero un abismo de verdad, entre lo que prometían los políticos y lo que la gente vivía en su día a día. Y aquí es donde se ve el choque de trenes. Por un lado, el discurso de siempre, ¿no? Más seguridad, que la economía va a mejorar, mejores carreteras, lo típico. Pero la realidad en la gente en la calle era otra historia. Era frustración, era sentirse abandonado, una desconfianza que ya era parte del paisaje y, sobre todo, mucha impaciencia. Las promesas, simplemente, se las llevaba el viento. Pero ojo, que esto no era solo un fallo de gestión. Esto había calado hondo, había dejado una herida emocional y era distinta en cada sitio. En Concepción, lo que había era pura frustración. En Talcahuano, esa sensación de que nadie se acordaba de ellos. En Coronel, una desconfianza crónica por temas de contaminación. En San Pedro, impaciencia por los atascos. Y en Tomé, directamente, desilusión. Para empezar a hablar, cualquier estrategia tenía que, primero, entender y superar este muro de emociones. Vale, con este panorama, la pregunta es obvia. ¿Cómo se puede romper esa desconfianza tan brutal? Pues la campaña dio con una solución bastante ingeniosa. En lugar de prometer algo para el futuro, decidieron anclar toda la estrategia en algo tangible, en un proyecto que ya estaba hecho y se podía ver. Y aquí está el corazón de todo el asunto. El principal valor de la campaña no era un eslogan pegadizo, era la transformación real y demostrable de una ciudad entera, la comuna de Penco. Se usó básicamente como una prueba de concepto, una demostración en vivo de que el candidato sabía hacer las cosas. Y no hablamos de humo, ¿eh? Esta prueba se basaba en logros súper concretos que todo el mundo podía ver y tocar. La plaza principal renovada, un paseo marítimo nuevo, más de 1000 viviendas sociales construidas y miles de metros de aceras nuevas. Hechos, no promesas. Muy bien, ya tenemos la prueba irrefutable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se convierte todo esto en una historia, en una narrativa política que la gente se crea y la haga suya? Pues la campaña construyó un concepto central, el hacedor, que no es solo un mote, es toda una declaración de intenciones. Es una figura política creada para chocar de frente con esa frustración generalizada por las palabras vacías. La idea era posicionar al candidato como alguien que no habla, sino que hace, un ejecutor. Y ojo, que esta narrativa no fue improvisada, se construyó paso a paso, de una forma muy metódica. Primero, usar Penco como la prueba definitiva, algo que nadie pudiera discutir. Segundo, definir el rol con el verbo impulsar, que es perfecto para un legislador, porque no ejecuta directamente, pero sí mueve los hilos. Tercero, subrayar un liderazgo colaborativo de sumar gente. Y todo esto al final se empaquetaba en el eslogan, de transformar Penco a impulsar el resto de las comunas. Esta frase es oro puro. Resume a la perfección la filosofía de la campaña. Mira, aquí dejamos las ideologías y la polarización en la puerta y nos centramos en trabajar juntos para sacar las cosas adelante. Era una forma de marcar distancias con los extremos y proponer un camino mucho más pragmático. Pero claro, una cosa es tener una buena historia general y otra muy distintas que funcione en cada barrio, en cada pueblo. Ahora vamos a ver cómo este plan maestro se adaptó al milímetro a los problemas reales de cada comunidad. Y aquí es donde la estrategia se vuelve casi quirúrgica. La idea de El Hacedor no se soltó a lo bruto, sino que se personalizó para cada comuna. En Tomé, por ejemplo, donde había mucha desilusión, el mensaje era directo. Si lo hicimos en Penco, podemos hacerlo en Tomé. Para Coronel, con el problemón de la contaminación, el enfoque era el diálogo, los acuerdos. En cada sitio se conectaban los éxitos de Penco con lo que de verdad le dolía a la gente de allí. Y esa misma precisión se usó para los medios de comunicación. Se hizo un análisis y se vio que aunque la radio y la prensa local eran importantes, había un canal que los medios de siempre tenían bastante olvidado, YouTube. Y ahí vieron un hueco, una oportunidad de oro para meter contenido de vídeo de mucha más calidad y diferenciarse del resto. Bueno, y con todo esto sobre la mesa llegamos al final. ¿Qué lecciones podemos sacar de este caso? ¿Qué nos dice sobre hacia dónde va la comunicación política? Si tuviéramos que resumir la fórmula de esta campaña, serían 4 puntos clave. Primero, el cambio de chip, dejar de prometer y empezar a demostrar.
Segundo, la inteligencia emocional, entender qué siente la gente y hablarle directamente a esa emoción. Tercero, la flexibilidad, tener una idea central pero adaptarla a cada realidad local. Y cuarto, la astucia en los medios, buscar y aprovechar los canales que los demás están ignorando. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante potente. En un momento de tanto escepticismo, ¿es este el futuro? ¿Campañas con menos ideología y más pruebas de trabajo, más hechos contrastables? Ahí queda la reflexión.